Bien, como decía, bienvenidas. Vamos a arrancar esta clase. Vamos a hablar un poco del Futhark, que es el alfabeto que usaban los nórdicos antiguos. Este alfabeto tiene un origen mitológico muy interesante que aparentemente fue canalizado por el propio dios Odín, como el padre de todo para la mitología nórdica. Es uno de los dioses que, por ejemplo, creó a los seres humanos. Bueno, hizo cosas que para nosotros consideramos que son piolas, digamos. La palabra Futhark viene del sonido de las primeras 6 runas, que tienen esos sonidos básicamente. Que, bueno, las runas son un sistema de escritura, entonces es como si fuera alfabeto abecedario, ese tipo de etimología, digamos. Este alfabeto lo usan los pueblos nórdicos antiguos, que incluían a los vikingos, pero no solamente, aunque la conozcan como runas vikingas, la verdad es que es un nombre bastante acotado. Y una visión bastante limitante, porque no eran los únicos que las usaban. Y era un sistema de escritura que usaban todos estos pueblos para escribir por la vida, para escribir cuentos, anécdotas, chistes, hasta se han encontrado piropos de qué buen culo tenés escrito en runas. Hay un poco de todo. Los registros más antiguos que tenemos son de más o menos el año 1100, 1200. Por ahí se cree que son anteriores, pero bueno, todavía no encontramos. Y lo que tiene interesante es que, bueno, por un lado fue mutando a lo largo del tiempo, entonces las runas tienen más de un nombre, y después fue cambiando el modo en que se iban dibujando también. Y por otro lado, la otra cosa interesante que tienen las runas es que cada runa tenía una simbología, su sonido, un significado, y generalmente un montón de mitología, deidades, un montón de cosas asociadas, que eso también está muy interesante. Y el otro tema con las runas es que se usaban como sigilos, como elementos mágicos, que supuestamente podían darle propiedades nuevas a objetos, a distintas cosas. Por ejemplo, lo tallaban en los cascos, en las espadas, en las armaduras, en los cascos de los caballos, como cosas así, en las cerraduras de los caballos, para darle ciertas propiedades. Por ejemplo, no sé, podían poner una protección en un escudo o en los cascos de los caballos para que viajaran mejor. O podían poner una runa de valor, de fuerza, de coraje en una espada, en un arma, porque supuestamente le iba a dar esas propiedades al arma y a la persona que la empuñara. Estas son las runas del Futhark. No sé si se ve muy bien con mi video, lo pago 2 segundos. No me deja, bueno. Quedó ahí medio atrapada la runa Tila Botalas, pero bueno, detalles. Tenemos por un lado, bueno, están divididos todo el alfabeto en tres aetires, el singular es aet, que significa familia o clan. Cada familia o clan tiene un significado de por sí y una serie de simbología. Y bueno, cada runa, la secuencia de runas también tiene un significado simbólico. Por ejemplo, bueno, la runa Fjohut tiene que ver con la riqueza, con la madre, Uruz, la fuerza, el padre, pero el padre y la madre de la infancia, todo el primer Aed va por ese lado. El segundo tiene que ver con las fuerzas de la naturaleza, cosas que ya se nos escapan, tipo, no sé, el granizo, el sol, la noche, el día, el hielo. Bueno, los vikingos tienen un tema con el hielo, ahora les voy a contar un poco más. Y para ellos hay 5 elementos y uno de los elementos es el hielo. Pues para ellos el hielo era vida latente. Al combinarse con el fuego, de ahí, bueno, surgimos todos los seres vivos. Y el último Aed tiene que ver con ya temas de la vida adulta, las responsabilidades, ese tipo de cosas. También una parte más de lo espiritual, de lo colectivo, lo social. Formar casa, construir una casa, formar familia. En segundo Aed hay una runa que tiene que ver con la cosecha, pero es cosecharlo de lo que hay de antes. Acá es sembrar para los que vienen después. Y bueno, esto les contaba de los etires. Estos son clanes, familias. Y también, bueno, eso es de eso, estadios de la vida. El primero, como decía, tiene que ver con la infancia. El segundo, como bueno, enfrentarse al mundo. El tercero ya adultez, vejez, formar familia.
dejar un legado, conectar con lo espiritual, valores más elevados. Y Pineret tiene toda esta secuencia que viene de, bueno, la infancia, ser criado por nuestros padres, aprender a hablar, pasar ritos de pasaje, tiene que ver con la madurez mental, emocional, descubrir roles sociales, socializar un poco, intercambiar con otros, la educación, las primeras amistades, los primeros círculos, los primeros encuentros, vínculos, algunos logros personales, así como los básicos, que son de esta runa tiene que ver con la victoria y cierres de ciclos también. Y que una runa esté al principio o al final de una et es bastante, tiene como un significado extra bastante fuerte, como todas las runas estén al principio de uno. No sé por qué no me deja volver para atrás. Por ejemplo, Fehu acá y Gunsho en este caso, son runas que tienen que ver con comienzos. Entonces, bueno, tenemos esto de, perdón, comienzo y final. Y comienzo del siguiente ciclo. Entonces, bueno, cada runa también tiene su parte como iniciática. En el sentido de que, bueno, son estadios de la vida. La primera runa, esto, obtener sustento y alimento, tiene que ver con la vida. La segunda, crecer y fortalecerse físicamente, tiene que ver con la fuerza. No sé si las personas aquí presentes saben de constelaciones familiares, ese tipo de cosas, pero bueno, se habla, por ejemplo, de la madre de la vida, el padre de la fuerza, desde un lugar arquetípico, o la persona que conlleva ese rol. Entonces también hay un tema ahí de, bueno, esto, tener la vida y la fuerza en nuestra infancia, como crecer, fortalecernos. Entonces les decía, empezar con la educación, esta runa tiene que ver con, es una runa de aire, tiene que ver más con la estrategia, lo mental, aprender las reglas. Después de aprender las leyes, como más fuertes, que es esta runa en sus, que justamente representa la voz, la palabra o la ley. Pues las leyes se transmitían oralmente y también incluye las normas, el lenguaje, la comunicación, la autoridad. Después tenemos Raido, que es una runa bastante conocida, tiene que ver con los viajes. Excelente runa para llevarse de vacaciones. Y puede ser también viajes simbólicos, ampliar horizontes, comunicarse libremente, vivir en sociedad, con distintos grupos humanos, aprender a tomar distintos roles en la sociedad. Después tenemos una runa que también tiene que ver con la comunicación, pero más explícitamente parece como una boca ahí, tipo Pac-Man. Bueno, así me ven bien. Eh, representa un fogón, como el fogón de juntarse a chusmear, calentarse las manos y contar cuentos. Pero bueno, también tiene que ver con la tecnología, por ejemplo, con la comunicación. Esta es una muy buena runa para tener en el celu, por ejemplo. Pega así tipo sticker, para que ande mejor. Eh, Tenemos Gifu, que tiene que ver dar, darse, darse uno mismo a los demás, recibir, los encuentros, los vínculos, regalos, cosas que vienen de arriba. Es una de las runas que más se usan para magia rúnica, porque todos quieren recibir cosas en general o encontrar cosas. También se usa mucho para encontrar pareja, vínculos, ese tipo de cosas. Y bueno, Bunjo, como les decía, pequeños logros, victorias personales y así. El segundo Aet tiene que ver con la fuerza de la naturaleza. Todo esto que les venía contando. Y todos los desafíos que nos presentan. Tiene que ver con esto de, bueno, se nos presenta un desafío, ¿qué hacemos con eso? Eh, Tenemos el hielo, el granizo, el dolor, los laburos forzados, reforzar las paredes para que no se nos caiga en la casa con el hielo y el granizo, eh, la cosecha, el equilibrio, el equilibrarse con los ancestros, también, bueno, puede haber, esta runa también puede tener que ver con la muerte. Pues representa un árbol de tejo y se ponía en los cementerios. Tiene una parte mitológica por el árbol del mundo, el Yggdrasil, que conecta a los 9 mundos en la mitología nórdica, también un árbol de tejo gigante. Tenemos una runa que tiene que ver con la noche, con la oscuridad. Una que tiene que ver con límites, protección. El sol que sale, bueno, ilumina la noche. Y el sentido iniciático de estas runas tiene que ver con, bueno, sobrellevar imprevistos, desastres, tragedias. A mí me pasó una vez que me salía esta runa todo el tiempo como estaba de ir de vacaciones por primera vez solo. Y lo que hice fue, bueno, está bien, me preparo para todos los imprevistos que puede haber. eh, Hago todo lo que toque hacer y vamos viendo qué onda con esto.
La otra cosa que pregunté es como, bueno, ¿qué puedo hacer yo para contrarrestar esta energía? Y me salió Sigue el Segulo, que es el final de ese ciclo, entonces, y también tiene que ver con derretir el hielo, iluminar la noche, representa un rayo de sol o el rayo de Thor, que va a romper algo que está estancado. Entonces, que tuviera la energía de esta runa, como de que todo pueda salir mal, y me digan, bueno, neutralizar con esta otra, me pinte esta runa en el brazo, no sé, me llevo un poco de plata extra más de lo que pensaba. Al final, el único imprevisto que tuve fue que tenía que ir al aeropuerto, no sabía que tenía que dejar la valija en un edificio y después ir yo a otro y no llegué a tiempo a hacerlo. Y tuve que pagar una multa de, no sé, 5 lucas. Y eso fue todo. Una pavada. Eh, pero bueno, ya ahí todo cuidándome, protegido, amuletos, talismanes en guardia de ver qué puede pasar ahora. La otra cosa interesante es que, bueno, esto no lo dije en el anterior, pero hay deidades regentes de cada Aed, de los distintos Aetines. El primero son Frey y Freya, que son dioses que tienen que ver con la abundancia, las infancias, la sabiduría un poco también, la primavera, la fertilidad, por eso también el tema de la niñez. Este segundo es Heimdall, que es el dios que custodiaba Asgard, la ciudad de los dioses. Es como un guardián. Entonces, bueno, es como todo un gran desafío, pero tiene que ver con tratar de ver más allá. Y como les decía, bueno, el sentido iniciático, granizo, quilombo, desastre, imprevistos, a veces tragedias, no sé, se te rompen las cosechas y no puedes hacer nada por ello, bueno, temas. Nautis, soportar, resolver, bancarse todo esto que está sucediendo, salir a arreglar algo en medio debajo de la nieve, qué sé yo, como cosas por el estilo. También de repente un cuchillo, una daga o una persona cargando algo así en los hombros. Después tenemos Iso, Isa, que tiene que ver con la introspección, salir del estancamiento, desarmar ilusiones. Va más por ese lado. Tenemos Hero, Hera, que representa la paciencia, la constancia, dar tiempo a los procesos internos, a los procesos externos. Es una orden que tiene que ver con la cosecha. Y también tiene que ver con dos fuerzas contrapuestas, por ejemplo, Yin y Yang. Después tenemos Eiwas, que representa un árbol de tejo, tiene que ver con protegerse, resguardarse, equilibrarse. Tenemos a Perto, Pertros, que tiene que ver con aprender a manejar los propios deseos y nuestros instintos. Va mucho por esos lados. Tenemos Algis, que tiene que ver con poner límites, protegerse, pedir ayuda, protección, asistencia. Como saber cuándo no podemos solos o cuando necesitamos un empujoncito más, sea de las runas, como algo mágico, o sea de otras personas. O cuando necesitamos pegarle un empujón a alguien que se nos está viniendo encima queriendo manotearnos algo, qué sé yo. También puede funcionar. Y bueno, como decía, sigue el Oceobulo. Representa un rayo de sol, también el rayo de Thor. Tiene que ver con alinearse con el universo, comenzar a manejar todas estas energías que estuvieron sucediendo y saber salir de esos estados, de esas energías, cuando no nos están sirviendo. Como nos da una cierta fuerza, digamos, o sea, es un estadio, un aprendizaje, o bueno, la misma runa, que nos da una cierta fuerza para poder ir más allá y poder resolver todo esto. Después viene el tercer, de los Etires, viene el tercer Aed, que tiene que ver con el mundo espiritual, la madurez, las decisiones difíciles, la paternidad, la maternidad, pero ya es del lado de los padres, no de los hijos. La creación, los procesos y los proyectos a largo plazo, los cambios de perspectiva. Tener aventuras, buscar fortuna y proyectos y fuerzas sociales, la parte colectiva, las emociones profundas, reconfiguraciones grandes de la vida, de los sistemas, del sistema familiar, de los pueblos, de los clanes. Puede haber un tema de cierre de ciclos, un tema con lo ancestral, lo espiritual y lo más profundo y la conexión con lo divino también. Acá ya empezamos con Tiwas, es la primera runa de este Aet, que tiene que ver con Tyr, Tiwas del valor, compañerismo y la creatividad. Aunque bueno, también tenemos a Berkana, que es una runa de tierra muy potente, que tiene que ver con la fertilidad, por ejemplo. Entonces ahí también hay gente que la relaciona con Freya, que es la que aparecía al principio. Pero bueno, acá ya representa como o sea, estar en un lugar de ser padre o ser madre o tener que llevar proyectos desde un lugar masculino, femenino, fuerte, conectado espiritualmente, conectado con el clan, con la sociedad en la que vivís, con el pueblo.